Bueno, esta es una escuela dominical y teniendo presente que hay algunos que han estado estudiando la Biblia y hay algunas preguntas respecto a algunos escritos bíblicos, vamos a enseñar en este día sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces vamos a leer los primeros 12 versículos de esta carta del apóstol Pablo a los romanos para tener una orientación a todos los que están leyendo, estudiando la Biblia, una orientación sobre el contenido y sobre cómo hacerlo, ya que es un escrito que contiene un mensaje muy amplio sobre la salvación desde la perspectiva de la justicia divina y de cómo Dios hizo todo esto en nosotros, que es básicamente lo que un cristiano necesita saber, creer, vivir, para llegar a esa meta final que es obtener lo que todos deseamos y la razón por la que estamos aquí, que es nuestra salvación. Entonces leo estos 12 versículos de la carta de los Romanos. Dice la palabra de Dios así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Gloria a Dios. Demos la alabanza al Señor. Tengan la bondad de sentarse y vamos a estudiar la Biblia. Esta es una escuela dominical donde venimos a alabar a Dios y a estudiar. Así que todos debemos conocer, no solamente los predicadores deben conocer el contenido de las Escrituras, no solamente los pastores, no solamente los predicadores, todos los creyentes, en la medida de lo posible, deben crecer, deben conocer, deben aprender a manejar el contenido bíblico, conocerlo, por qué está ahí, qué es lo que dice, porque eso nos ayuda también para hacer la misión evangelística, cuando tenemos preguntas acerca de la salvación, preguntas y estoy dando respuesta en esta mañana a algunas preguntas que una hermana me hizo acerca de, estoy estudiando la carta a los romanos pero no entiendo.
Y no sé si será el caso de varios, creo que hay creyentes muy antiguos que ya saben todo esto que voy a decir hoy, pero lo voy a repetir para los nuevos. Saben que hoy domingo a las 7 de la noche tenemos unas enseñanzas muy bonitas para los nuevos. Estamos enseñando y hoy corresponde, vamos a seguir con la obra del Espíritu Santo. Se está enseñando a las 7 de la noche. Hace 8 días tuvimos el tema la obra del Espíritu Santo para la salvación y hoy corresponderá la obra del Espíritu Santo para el servicio. Así que si usted quiere participar, lo puede hacer porque hay espacio para que la gente se conecte y pueda escuchar estas enseñanzas que están construyendo la fe en los creyentes nuevos para que ellos se llenen en el poder de Dios y puedan ser servidores también del Señor. Gloria a Dios. Bueno, entonces hablamos sobre la carta a los romanos, que es una carta muy amplia, les decía, en el contenido de explicar la salvación. Y vamos a mirar aquí el apóstol Pablo, en lo que hemos leído ya nos entendemos que Pablo no había ido a Roma todavía. Apenas pensaba ir. Entonces, Pablo escribe esta carta desde Éfeso a los hermanos que están en Roma. Y no ha ido todavía, pero está preparando un viaje para ir a visitarlos. Amén. Bueno, eso es lo que entendemos y ese es el propósito de él. Y les dice que él los tiene presentes siempre en sus oraciones y que ha oído y que ese testimonio de los hermanos en Roma se divulga por todo el mundo. En ese momento, por todo el mundo habitado, oían que allá había una iglesia que servía a Dios. Amén. Bueno, esa es la información que tenemos hasta aquí. Entonces vamos a ver, les decía que la carta a los romanos es escrito del apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Roma. ¿Quiénes conformaban esa congregación en Roma? La conformaban judíos y gentiles. Entonces vamos a tener presente eso para poder comprender lo que dice la carta, por qué lo dice, y al final de la carta poder mirar el por qué se concluye así de esta manera y qué es realmente el resultado de todo este proceso que el apóstol Pablo realizó, proceso de adoctrinamiento con esta congregación. Entonces, esta congregación tenía la necesidad de ser adoctrinada. Allá ya había creyentes, pero tenían la necesidad de ser adoctrinada. ¿En virtud de qué? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Ustedes han leído la carta a los Gálatas? Bueno, los que la han leído. La carta a los Gálatas fue escrita a la provincia de Galacia, porque en la provincia de Galacia había varias congregaciones y había una problemática en esa zona, todas esas congregaciones, y era una problemática que se presentaba con los judíos, y entonces había judíos que se habían convertido al evangelio, pero luego llegaban los otros judíos y le decían: vea, si usted no guarda la ley, usted no puede ser creyente. Usted tiene que creer en Jesucristo y guardar la ley. Entonces los tenían confundidos. Debido a eso se escribió la carta a los Gálatas para toda la provincia de Galacia. Entonces, esa carta se llamaba una carta circular porque la leían en las congregaciones. Ya la carta a los Gálatas se había escrito. La carta a los romanos fue escrita después de la carta a los Gálatas, sino que aquí por el contenido está primero, porque el contenido es más grande. Entonces, cuando se escribió a los romanos, ya se había escrito a los Gálatas. Y Pablo tiene la preocupación o tiene el propósito que ellos, judíos y gentiles que son creyentes en Roma,
estén adoctrinados y conozcan bien la doctrina y sean afirmados. Bueno, inicialmente, ¿a quién vieron ustedes que Pablo le presentó? La lectura que yo hice. ¿A quién les presentó? A ver, ¿se fijaron? Cuando uno, todo esto, cuando uno lee la Biblia, porque para estudiar la Biblia primero hay que aprender a leerla. Entonces, ¿a quién les presentó? Primero les dice, les habla Pablo que siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Apóstol de quién? Entonces ahora les explica apóstol de quién. Y les habló de Jesucristo, que conforme a las Escrituras, y que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Bueno, todo les presentó a Jesús, de quien les iba a hablar. ¿Por qué? Porque el contenido de la carta y el enfoque de la carta es todo lo que se iba a decir. Todo lo que se iba a decir es que la salvación es por la fe en Jesucristo. Entonces vea usted, y aquí es donde uno ve la mano de Dios y la sabiduría de Dios guiando a estos hombres. Porque nosotros nos ponemos a escribir un bosquejito hoy y nos da toda la semana y no lo terminamos. Y pequeñito. Y ellos tener este enfoque tan completo y que la carta tenga una simetría y un orden tan preciso de todo. Eso es Dios. Eso es Dios. Es que la sola Biblia es un milagro. Es un milagro y ahí uno ve la dirección de Dios, el poder del Espíritu Santo guiando y ordenando. Así que no nos dé pena cargar la Biblia, que esto es lo mejor que existe. Es lo más grande. Hay muchos libros sobre la tierra, pero no pasan de ser historias y novelas. Pero esto es una literatura que donde se presente no hay ninguna, ni la literatura siquiera es igual. Entonces es muy grande lo que nosotros tenemos. Por eso ante el mundo quizás no seamos sabios, pero para Dios somos más sabios que el mundo. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer Pablo. Entonces, para quien me preguntó esto y que me debe estar oyendo, vamos a destinar estas dos dominicales, las 8 y las 10, para hablar de la carta de los Romanos, en virtud de dar una orientación a los que están estudiando la Biblia de cómo estudiar esta carta, que es muy importante. Bueno, el versículo 7, a todos los que están en Roma. O sea, esto fue dirigido a los que están en Roma. ¿Cómo era Roma? ¿Cómo era la comunidad de Roma y qué era lo que la gente de Roma, la sociedad romana, vivía y pensaban, y cómo las leyes que tenían? Roma, ustedes saben que es la cuna de las leyes y de los derechos y de todo esto. Entonces allá en Roma era muy conocido que sobre los tribunales y todo, y habría sobre esto de juzgar los delitos de una manera exacta y declarar a la persona inocente o declararlo culpable ante los tribunales. Entonces el apóstol pedagógicamente usa esta analogía, esta forma de hablar de la salvación como si nosotros estuviéramos ante un tribunal y ese tribunal nos absolviera. Y de ahí quedó de que el pensamiento del tribunal de Dios, que Dios tiene un tribunal, que nosotros llegamos como ante el estrado de ese tribunal. En los tribunales había unos acusadores, había también un expediente, ¿cierto? Un expediente, unos testigos también,
Y por supuesto, debiera haber un abogado. ¿Sí? Entonces, eso es analógicamente hablando de la salvación, como nosotros, el apóstol presenta que de igual manera nosotros ante Dios es algo como si fuera así, similar, de ir ante un tribunal y ese tribunal juzga nuestros delitos y nos absuelve o nos condena. Entonces, por eso cuando usted lee la carta a los romanos, van a encontrar la ley, la justicia, la gracia, porque todos estaban presentes en el tribunal. Entonces, si usted leyera el Evangelio de Juan, ya no va a encontrar el tribunal. ¿Qué va a encontrar? El que no nazca de nuevo no puede entrar. Es otra perspectiva, es otra analogía que nos habla de la salvación obteniendo una nueva naturaleza para poder ser salvos. Entonces, esa es la Biblia. La Biblia habla de acuerdo a los contextos, pero siempre el mensaje es el mismo: salvar a las personas. Si leyéramos la carta a los Efesios y comenzáramos a leer, ¿de cómo nos la enfocaría? Ya no la justicia, sino el propósito de Dios, el proyecto, y ya no habla del tribunal, sino habla de la adopción. Entonces, esas son las cosas que nosotros como estudiantes de la Biblia debemos tener presente, porque la Biblia se escribió no en un solo lugar, sino en diferentes contextos, y se tomó la necesidad que había allí para presentar. Entonces, por eso quedaron todos estos enfoques respecto a la salvación, que la salvación es lo mismo. Cuando usted lee los escritos de Lucas, que son el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, no va a encontrar ni justificación, ni va a encontrar nuevo nacimiento, sino va a encontrar perdón de pecados y arrepentimiento, que es lo mismo, pero en diferentes contextos. Entonces les explicaba esto para que veamos, y vamos a mirar entonces qué es lo que Pablo dice. Ahora, después de decirles esto a ellos, tengo el propósito de ir, no he ido, tal, quiero ir a Roma, hay una necesidad. El grupo de hermanos allá están compuestos de judíos y de gentiles. Y posiblemente lo que uno entiende aquí es que se estaba presentando algo parecido a Galacia, de que los hermanos judíos posiblemente tenían la tendencia a devolverse, a volver a ofrecer los sacrificios de animalitos y cosas de estas, ¿sí? Palomos, ovejos, tal cosa que había que sacrificar. Entonces se devolvían, porque los otros judíos les decían, mire, usted, eso es muy bueno, y Jesús y todo esto, pero usted tiene que hacer esto. Entonces se mezclaba esto, y entonces ya producía una confusión, porque el sacrificio de Cristo superó todos los sacrificios, y ya no se necesitaban los otros sacrificios. Pero ellos los podía atormentar esto en la mente. Entonces Pablo les escribe por esto. Bueno, entonces ahora, miren el versículo 16 del primer capítulo. Ahí comienza a mostrar Pablo lo que le va a enseñar. Entonces, ¿qué es lo primero que dice el apóstol? Bueno, entonces él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Bueno, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo dice eso?
¿qué pasaría? Porque para decir, les voy a poner un ejemplo. Yo no me avergüenzo de ser pastor aquí. ¿Qué diría yo con eso? ¿Qué piensan ustedes que yo diría con eso? Que en otra parte me podría dar vergüenza ser pastor. Entonces, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿qué está diciendo? Porque él era un practicante de la ley. Recuerde que era un practicante de la ley y persiguió a los discípulos precisamente guardando la ley. Pero ahora dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Yo del evangelio, yo por el evangelio saco lo que sea y yo no me avergüenzo y me hago hasta matar por el evangelio, pero por la ley no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él comienza de una vez diciendo, yo estoy definido con el evangelio. Entonces la primera lección que nos da eso es, estoy definido con el evangelio y no me avergüenzo. Entonces, ¿sabe la trascendencia que tiene esa frase, no me avergüenzo? Eso tiene una trascendencia muy grande. O sea, cuando él dice eso, él lo dice de verdad. Y él dice, estoy dispuesto a lo que sea, soy testigo de este evangelio donde sea y como sea, y murió por el evangelio. Entre otras cosas porque Pablo se encontró a Jesús en el camino. Pablo no estuvo el día de Pentecostés allá. No, Pablo no estuvo porque Pablo no era converso todavía. Pablo tuvo su propio Pentecostés en el camino a Damasco. Él tuvo un Pentecostés para él solo. ¿Cómo le parece a usted que usted vaya al mediodía por el camino, cuando está todo bien clarito y venga una luz que sobrepasa el mediodía? Una luz que sobrepasa el mediodía. Eso debe ser mucha luz. Y él oye, porque los que iban con él no oyeron nada, solamente él oyó la voz. Y le dice, yo soy Jesús. Oiga, con eso basta para creer. Con eso me basta a mí para creer. Que Jesús le aparece a Pablo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya, eso me dice. Y eso le dijo a Pablo, yo resucité, yo vivo por siempre. Y Pablo dijo, aquí no hay nada más que hablar. Señor, porque lo primero que le dice es, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué más dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. A veces nosotros no hacemos mucho énfasis sobre eso, pero para mí tiene muchísima importancia que Jesús se encontró con este hombre en el camino. O mejor, este hombre se encontró con Jesús en el camino. ¿Por qué? Pablo fue el apóstol a los gentiles. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Y Pablo siempre dijo esto: si creemos que Jesús murió y resucitó,
Es que él se lo encontró. Es que él se lo encontró. Es que él lo escuchó. Gloria a Dios. Estamos convencidos nosotros que apenas lo hemos leído acá. Apenas lo hemos leído y oído acá. La convicción que tenía Pablo. Y Dios hizo eso porque necesitaba un hombre con toda la convicción. Pablo tenía la preparación, sabía los idiomas griegos, el idioma de Roma, todos. Pablo tenía toda la capacidad. Entonces Dios lo llamó y le dijo, aquí la única forma que usted tenga una convicción es que nos encontremos. Gloria a Dios. Para mí, todos los que nos encontramos con Él, y nos tenemos que encontrar. Nos tenemos que encontrar. En algún momento tenemos que ver y saber que Dios está con nosotros. Así sea en medio de una situación difícil, tenemos que saber, Dios está aquí. De otra manera no podemos ser testigos. De otra manera no podemos ser testigos. El evangelio no es una cosa aprendida para yo dictarla en cualquier parte. El evangelio es algo que yo lo experimento en mi vida, lo vivo y sé que el Señor salva, sé que el Señor sana, sé que el Señor restaura, sé que lo hace. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque lo sabe, porque lo ha vivido, porque lo rescató, porque él ha vivido la experiencia. Mire, a lo que invitamos a los creyentes es a que se dispongan a vivir las experiencias con Dios. A eso es que invitamos a los creyentes, a que se dispongan a vivir las experiencias con Dios, que Dios no los dejará. Viviremos experiencias duras, difíciles y todo, pero Dios nos sacará. Dios nos sacará. Y eso es lo que fortalece al cristiano. Eso es lo que le da la convicción. Eso es lo que le da ese carácter de temple al cristiano para que nada lo pueda derribar. Una persona y por eso a veces la gente se convierte al Señor y comienzan la vida cristiana, y entonces el hermano tiene alguna prueba, entonces todos compadecidos del hermano, déjelo que crezca. Ore por él, aconséjelo, llévelo en la mano. Pero que crezca porque tiene que... ¿No ha visto los niños crecer? ¿Quién no ha tenido niños? ¿Y quién los ha visto que se van de cabeza por ahí? Bueno. Y se levantan y siguen. Y él ya aprende, dice, por ahí no me vuelvo a bajar. Esa es la vida cristiana. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué otra cosa les dice Pablo? Sigan leyendo el otro versículo. El 17. Yo creo que esta carta no vamos a alcanzar a predicarla hoy toda. Está muy larga, ¿cierto? Ahora, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Vea, él hace la claridad y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir que la justicia de Dios se revele por fe y para fe? Que en el evangelio la fe se exige, pero se otorga. Entonces hay una diferencia con la ley. En la ley solo se exige. En la ley se exigía.
la justicia de Dios, pero no se otorgaba. Entonces vamos conociendo la ley, ¿cierto? No es que la ley sea mala, la ley es buena, es de Dios, pero la ley solo le exige la justicia, pero no se la otorga. Aquí en el Evangelio, por eso estamos aquí sentados. Si hubiera sido solo con la ley, no podíamos estar aquí. Oiga, ni los judíos nos dejaban entrar. Porque para que una persona fuera prosélito, eso tenía que hacer, le hacían 2 ceremonias. Le hacían un lavamiento para poder entrar al templo. Lo lavaban, lo ungían, todo esto para poder entrar a oír nomás. Eso eran los llamados prosélitos. Y no los llamaban creyentes, los llamaban temerosos de Dios. Esos son los temerosos de Dios que encontramos en el Nuevo Testamento, eran prosélitos. ¿Qué era Cornelio? Varón, y aclaran, temeroso de Dios. Dice, consagrado. No, era el nombre que le habían puesto para que pudiera entrar al templo. Entonces, que estemos aquí es por eso. O sea, no es que la gracia de Dios no nos exija, nos exige, pero nos otorga para que podamos ser. Entonces ve usted la bendición y la diferencia que hay entre evangelio y ley. Entonces, por eso hoy todavía hay personas en el mundo que llaman judaizantes, y hay muchas personas de estas que dicen, no, yo me voy para allá porque resulta que el culto hebreo es muy bonito. Es muy bonito, tan bonito que ustedes todos calladitos, y caminan despacio en el templo y todo calladito. Entonces los pentecostales, ¿un pentecostal se va para allá? Sí. No. Tiene que dejar de ser pentecostal para irse para allá. Yo me encontré, les cuento algo que me encontré un día, uno que fue pentecostal. O sea, se graduó conmigo en el instituto. Este hermano me lo encontré. Le dije, ¿dónde estás asistiendo? Porque hacía tiempo no lo veía. Me dijo, no, estoy yendo a tal parte. Qué cosa tan bonita, me dijo. Todo quietecito. Todo, oiga, quietecito. Yo le dije, eso no debe ser pentecostal. Todo quietecito, porque aquí es que no nos podemos estar quietecitos. Gloria a Dios. Sea porque hay vida y hay alegría y hay expresión y hay alabanza y no podemos decirle, usted tiene que hacer lo que hace el otro. No, el otro hace lo que siente. Gloria a Dios. Entonces, vea todo el contenido que hay en lo que Pablo dice. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué otra cosa le sigue diciendo? Ahora sí, vea. Inmediatamente lo primero que Pablo trata, y vamos a explicar este punto y terminamos aquí por este culto. Lo que encuentra usted del versículo 18 en adelante del capítulo 1 hasta el 32. ¿Qué es lo primero que él dice en el verso 18? Bueno, inmediatamente hace una confrontación. Dice, porque la ira de Dios, o sea, comenzó hablando de la ira de Dios. ¿Sabe qué es la ira de Dios? La ira de Dios está sobre los que están destituidos.
Y es lo que él más adelante habla. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces comienza hablando de la ira de Dios. Porque la ira de Dios, ¿qué? Se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea, está presente la ira de Dios. Hay un problema. Hay un problema serio. O sea, este es el problema que va a resolver la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios vino a resolver un problema. Es que se hizo presente inmediatamente que comenzó el problema. Apenas el hombre desobedeció, inmediatamente se hizo presente la justicia divina. Porque fue necesaria. Entonces entra Dios a juzgar las obras de los hombres. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y luego usted comienza a ver en la Biblia el por qué. Miren, vean lo que dice. El verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahora comienza a decirle, porque todo mundo conoce a Dios, vea, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, y aquí comenzó el problema del hombre. Y rápidamente les digo, ¿cuál fue el primer problema? El primer problema del ser humano fue el envanecimiento de su razonamiento. Se envaneció su razonamiento. Al envanecerse su razonamiento, no tuvo en cuenta a Dios. Y el primer problema del ser humano fue el dejar a Dios, la idolatría. El problema fue espiritual, el problema fue la relación con Dios. Ese es el problema principal. ¿Cuál fue el segundo problema? Ya de ahí en adelante vino la inmoralidad. Entonces el problema principal que produce el otro es el problema que el hombre deja a Dios. Se envanece en su razonamiento. Ese es el problema que tiene la humanidad. El mundo entero está envanecida en su razonamiento. Por eso le buscan explicación a todas las cosas que hay en el mundo, pero sin Dios. Entonces le buscan explicación que el mundo existe, pero existe sin Dios. Que el ser humano existe, pero existe sin Dios. Pero no se dan cuenta que el mismo hecho de que estén pensando en Dios está validando que hay Dios. Porque ¿por qué las vacas no piensan en Dios? ¿Por qué es el ser humano el que piensa en Dios? ¿Por qué? Alguien me dijo un día, Dios es una idea. Le dije, ¿de dónde salió esa idea? ¿De dónde salió la idea? Está en el hombre. Porque ahí está la revelación de que hay un Dios. ¡Gloria a Dios! Demos la alabanza al Señor. Entonces, ustedes cuando leen ese texto del 18 al 32 se van a dar cuenta de toda la problemática y cómo se degradó y cómo el pecado degradó a la humanidad. La degradación, y comenzó ya todo lo que se ve en el mundo hoy, todo lo que hay, que esto de la política de género y todo, y que ya todo eso tiene unos propósitos que el mundo los tiene para mermar la población del mundo. Para ellos, si la mitad de la población se volviera homosexual, para ellos mejor. Que todos se volvieran homosexuales, hombres y mujeres, para que no se reproduzcan, para bajar la población, porque ellos piensan humanamente y dicen necesitamos una población más poquita en el mundo, la mitad de la población, pero nos da pena pues hacerlo de otra forma.
ser una guerra mundial y bueno. Entonces, vamos a pervertir la mente de los niños. Y eso fue lo que quisieron hacer con las clases desde las escuelas y colegios y que posiblemente tiene el propósito de hacerlo. ¿Para qué? Todo esto que se ve aquí plasmado en la Biblia nació de eso, que el ser humano se apartó de Dios. Como no confían en Dios, como no esperan en Dios, piensan que Dios no tiene comida para todos. Dios tiene comida para todos. Dios tiene una provisión para todos. Si no les llega a todos es por los malos administradores que hay en el mundo, pero no porque no haya comida. Esto lo cierro aquí para decir, ese es el problema que va a resolver la justicia de Dios. Seguimos en el otro culto. Dios los bendiga. Estén de pie y vamos a orar. Vamos a orar y démosle gracias a Dios por este culto de la mañana. A las 10:30 comenzará el otro. Seguiremos estudiando esta carta, no tenemos afán, ¿cierto? No tenemos afán, usted va a su casa y allá puede conectarse y puede seguir escuchando. Y vamos a estudiar la palabra de Dios porque tenemos que afirmar nuestra fe ante todo lo que acontece en este mundo. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, gracias, Señor Jesús, por tu presencia, tu palabra, por tu poder, Señor. Por cada hermano que está aquí en el templo y por cada hermano que está en su casa, oyendo la palabra de Dios. Señor Jesús, su Espíritu Santo, redarguya nuestras vidas, nuestros corazones y nos guarde, Señor, y afirme siempre nuestra fe y podamos perseverar hasta el fin, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén.